Saludos, aquí de regreso en Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Estábamos antes hablando sobre mentoría de negocio y de buscar ayuda. De buscar ayuda a nivel personal, pero también a nivel de negocio, que siempre es difícil porque cuando uno busca ayuda, ¿verdad? Como que se siente que ha fallado. Pero en esta segunda entrevista tenemos a otra gran mentora y creativa que ofrece sus servicios a no solamente a emprendedoras, sino también a todos los sectores que puedan necesitar ayuda. Pues nos acompaña Angimila Torres y me encanta su título, Disruptora Creativa. Bienvenida a Good News. Gracias Angie. a ustedes. Qué bueno. Se está en los espacios que se necesita estar. Exacto. Me gusta eso. ¿Y qué es esto de Disruptora Creativa? Pues mira, yo creo que la especialidad de la casa, nosotros tenemos una empresa que se llama Seriously Creative. Y entonces, pues, mucho de lo que nos guía es, no sé si, sabes, mi primo Einstein decía que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Uh-huh. Y nosotros definitivamente queremos cambiar el mundo, empezando por Puerto Rico. Y la realidad es que esto de poder encontrar maneras diferentes de hacer las cosas o de pensar no es cosa fácil. Y se necesita estructura. Y entonces nosotros buscamos diferentes modelos, en inglés le llaman frameworks, estructuras que ayudaran a que nuestros equipos, pues en aquel momento yo trabajaba en publicidad, tenía que estar constantemente produciendo ideas, y mi esposo trabajaba para Red Bull, y también ellos los conocen, que son una de estas marcas súper atrevidas, y entonces pues para poder estar generando el motor de ideas todo el tiempo, encontramos unas metodologías que se llama Design Thinking, que cuando la descubrimos y entendimos el potencial que tenía de todo el mundo participar, de que la gente entendiera lo que trae la mesa, de poder escuchar todas las diferentes voces y crear estas nuevas ideas. O sea, es que la conversación corriera, porque tú puedes hacer un brainstorming y nadie te alza la mano, o tienes muchas ideas pero no pegan. O sea, que cómo lograr una estructura donde pudieras filtrar, lograr la mayor participación y filtrar para coger lo mejor y tener ese motor corriendo antes de que te pidan, ya nosotros teníamos ideas corriendo. So, ahí es que nosotros dijimos, espérate, aquí hay algo, y montamos una firma. Yo creo que me encanta disruption en inglés, pero realmente lo que es que es como que nos pasó a todos en María, que el sistema se colapsó, ¿no? Uh-huh. Y eso ha cambiado. En María y en la pandemia, y en la pandemia cambió la forma en que veíamos y hacíamos las cosas, y yo creo que aplica un poco aquí porque no aplica completamente. Exacto. Si tú quieres un cambio, tienes que cortar lo que está, no cortar. Cambiar trayectoria. Sí. Hablando de eso, mi hija me dijo una nueva palabra que quiero compartir, que me dijo que la está partiendo. Muy y bien. Partiendo es también como, casi como un machetazo, un disruption a como uno trabaja, así que me encantó eso. Pero, Angie, ¿cómo...? romper con lo salirse de la verdad, del out of the box, de la caja, romper con lo fácil es el status quo, el quedarse haciendo lo que uno sabe hacer. Entonces tú dices, lo difícil es hacerlo diferente, pero ¿cómo, por dónde se empieza eso? Porque eso suena como que, ok, tú tienes que empaparte bien primero en el tipo de negocio, me imagino, porque cada negocio es diferente. Hay que empezar por el mindset. O sea, ¿Y qué es el mindset? Pues esa manera de pensar. Por ejemplo, la palabra disrupción tiene dos lados de la cara. Una es malo, la gente mira, tú sabes, la disrupción como me cambiaron las cosas. Uh-huh. Cuando por el otro lado, disrupción o ser disruptivo es uno estar constantemente provocando esos cambios. Cuando te llega es molestoso, pero cuando tú eres estratégico y ya ves el cambio antes de que llegue y estás ya tomando esos giros, ahí ya es otra cosa. O sea, ahí es que está la verdadera innovación. So, quisiera empezar por ahí, porque nosotros pues por lo menos hablamos de disrupción como algo que se hace proactivamente para que no te llegue el cantazo de cantazo. So, María, la pandemia, específicamente la pandemia, fue una disrupción fatal para todos. Uh-huh. Y yo creo que eso debe de ser algo que no se nos debe de olvidar. Porque malo fue, pero los vivimos, todo el mundo vivió la misma disrupción a la vez. Y esa crisis fue colectiva. Fue una crisis colectiva, pero que nos motivó a probar cosas nuevas también. Aprendimos muchísimo. De todo se aprende. Yo sé de tanta gente que le cambió la vida, como que no, yo ahora quiero hacer esto.
y se lanzaron por un otro empujón, por se otro lado. lanzaron, Se se atrevieron a lanzaron, hacer se cosas que atrevieron. posiblemente en el status quo y en la comodidad, pues entonces como que pues no se atrevían. Yo tengo clientes y siempre digo la misma historia, porque esto fue semanitas antes de la pandemia. Nosotros llevamos ya años haciendo brainstorming y siempre salía la misma idea. ¿Sabes? Que eso es otra. Cuando sale la misma idea es que hay algo ahí, mano. y la gente le sigue Sí, como que porque no echando querían para el lado. arriesgarse. Pichando, La gran idea que pichaban era era una compañía de Polebanca, y era el poder coger las firmas del contrato digitales. No, pero es que tú sabes, eso no se puede. Porque Los famosos riesgos, e-sign que hay 800,000 ahora por todas partes. pues, pero, o sea, literalmente eso ya, y lo habíamos, y cada vez que veníamos al brainstorming traíamos más documentación. Mira, estos otros bancos lo están usando, esto ya está aprobado, tiene todo esto detrás, chachán. Yo no voy a decir cuál es mi banco, pero me hicieron ir a abrir una cuenta de banco. Me hicieron ir físicamente yo. Pues si tengo otras cuentas con ustedes, no. Pues la cosa es que como a los 10 días de la pandemia, no te miento, ¿ok? Había pasado, qué sé yo, 3 semanas del brainstorming, de repente estaba el DocuSign en todas partes. Y era como que, ok, o sea, de repente te dolió y ahora sí te atreves. Pues ese atrevimiento yo le llamo el que no podemos dejar olvidar la pandemia. Y yo creo que tenemos que estar provocando nosotros nuestras propias crisis. Tú sabes, como que nuestras propias crisis. Porque no podemos tenemos que estar cómodos con estar incómodos. Entonces, cuando ya está todo como que ahora mismo, que todo el mundo está regresando a las empresas, que como que se está sintiendo como que la bola abajo, mucho de estamos nuevo. acomodando demasiado. Me gusta eso. Definitivamente. Yo tengo un refrán, y esto tú me lo has oído muchas veces, yo no me puedo aburrir. Yo digo que yo no me puedo aburrir de mí misma. Uh-huh. Y por eso pues siempre me tengo que estar inventando con cosas, pero de eso lo que quiero saber es cómo saber cuál de esos inventos o cómo reinventarte que funcione, porque mi esposo dice, si me pagaran por las ideas yo sería millonaria, pero de la idea a la acción tienes que ejecutarla. tengo un problema. Exacto, sí. Mea culpa, lo acepto. Bueno, si estamos hablando, hablamos de la disrupción y de que tú tienes que lograr ese mindset de tener que pensar diferente y tú mismo incomodarte y buscar, tú sabes, esos retos. Que, by the way, eso es otro show aparte, pero el tema de por qué es que los creativos son tan resilientes, odio la palabra resiliencia ya, pero es que rebotan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente, sí, eso se les hace más fácil, pero por otro lado, pues la estructura, tú puedes, hay cantidad de modelos allá afuera, pero la estructura principal es 4 pasos. Número 1, que si tú quieres hacer cualquier cosa, tienes que entender el contexto de lo que estás hablando. Ya quiere decir, you have to understand the problem. Tienes que entender el problema primero. Einstein, mi primo, también decía que si le hubiesen dado 60 minutos para resolver un problema, él hubiese estado 55 entendiéndolo, porque una vez tú entiendes un problema bien, en 5 tú lo resuelves. Pero tienes que entenderlo, y en Design Thinking hablamos de entenderlo desde el punto de vista del humano que está detrás de la transacción. Del que te va a comprar. Hablar con ellos, acercarte, entender cuáles son esos retos. Una vez tú entiendes el problema, y puedes decir, por ejemplo, si es afuera, si es un negocio, tú quieres entender a tu cliente, cuál es tu propuesta de valor. O sea, qué es lo que verdaderamente ve en ti, que no es la comida, es la experiencia, es la conveniencia, es lo rápido, es lo chulo que no sé. Pero sí, la comida puede saber bien, pero puede haber mal servicio. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y entonces, en el caso de una organización, pues culturalmente pudiera ser también entender, tú sabes, qué es lo que verdaderamente atrae a la gente a tu empresa. O sea, nuevamente, entender el problema del punto de vista de quien compra. A lo que, pues, por ejemplo, si tú quieres cambiar un proceso dentro de una empresa, tú quieres entender quiénes son los que van a seguir el proceso. Porque que a ti te dé la gana de cambiar el proceso, a la cañona bello, no es. Pero los que van a tener que testear esto y que funcione, pues entonces, nuevamente, es ponerte el zapato del cliente. Una vez tú entiendes el problema y buscas datos, tú sabes, entiendes qué es lo que están buscando, cuáles son esos deseos de ese cliente, qué es lo que no le funciona, entonces tú desarrollas las ideas. O sea, vamos al segundo paso, que es el diseñar, el crear. Y en el crear, el principio más importante es cantidad por encima de calidad. Por eso es que quieres muchas voces en el espacio, diversidad, puntos de vista diferentes para poder generar muchas ideas. Y yo digo que hay que crear opciones para poder tomar decisiones.
Porque si lo que tengo en un rotafolio, tú sabes, es que hay veces, yo no sé si has estado en una reunión, que tienen así el rotafolio, el flip chart, y tienen el marcador así, tú lo que ves es un puntito, y han hablado 1000 cosas y todavía no hay nada apuntado, pues entonces ahí no vas para ningún lado. Por eso es que nosotros usamos post-its, tú sabes, porque A mí me encantan los es como una post-its. carrera y todo el mundo tiene que generar. Entonces, si te pones a ver, el proceso de creación es conectar dots, esos connecting dots, y los post-its se convierten en puntos. Y tú vas viendo patrones. Y haces como hasta un O rompecabezas. sea, tú tienes, qué sé yo, una mesa, tienes 7 personas y entonces pues de repente ves que 3 ponen lo mismo. Pues se van creando patrones, tú vas viendo temas. Y ahí cuando tú vas viendo y vas organizando, entonces empiezas a ver, yo digo que es como el Da Vinci Code, que es como que tú de repente ves la pared, que usamos mucho paredes, muy visual, y empiezas a crear historia, escenas, como en las películas. Literalmente se empiezan, por eso es que nosotros en el proceso de diseño les hablamos de cuéntame la historia de tu idea, Sí. porque es un proceso de planificación. Cuando tú empiezas a poner las escenas, tú te das cuenta de todo el mundo que tienes que estar involucrado, a quién le tienes que pedir chavo, espérate, pero no puedo llegar, necesito un carro, o sea, lo que sea. Y una vez tú tienes el proceso el proceso, sí, o sea, pero es para llamarlo otra cosa, pero sí es el proceso, o sea, pero en Excel eso no pasa, ni en bullet points, o sea, tenemos que comunicarnos. Y más que nada, en los brainstorming, durante la pandemia, yo por lo menos también me di cuenta que eso de lejos, la energía no es la misma. O sea, sí es un resuelve y a veces hay que hacerlo y es una innovación que llegó para quedarse, nos da flexibilidad, pero no hay nada como yo conocerte y verte físicamente. Yo te puedo ver en 800 Zoom, ¿Te das cuenta? te puedo ver en foto, pero ahora que tú estás aquí sentada al lado mío, que ya yo tengo es una energía Tengo también otra- creativa que es diferente. Y en los salones se siente eso. Sí. Sin embargo, hay organizaciones que no les queda de Sí, otra. sí. Y en esos casos tienen herramientas, existen herramientas, se llama Mural, que se convierten en estos espacios blancos. Abierto. Y yo hago juegos, o sea, de energizantes, tú sabes, y de icebreakers, búscate eso y pásalo para que vayan aprendiendo. Y Pero lo no peor es lo del mismo mundo no que cierren hablar. la cámara. No, pero o sea, no están sea, trabajando conmigo. Sí, la sí. generación- Yo les aviso, pónganse lipstick o la tú sabes, generación- brillito, arreglese la pollina, pero esto va. O sea, La tienes que generación aprender. de que te apagan la cámara, entonces yo digo, pero ¿para qué estamos en el Zoom si eso entonces es una llamada telefónica? Pues al que le toque que esté facilitando eso es el que le toca el tostón y tiene que crear el espacio donde eso no se permite. O sea, estamos y estamos. Yo O sea, que trabajo con emprendedores en el mercado, en el mercado que soy gestora, ¿cómo se pueden beneficiar de esta mirada a sus negocios, de evaluar sus negocios? Primero te llaman, coge un curso, hace seminarios, son proyectos puntuales, que yo sé que María José Delgado de Cool Hub, que estuvo con nosotros aquí, veo que ha estado trabajando contigo en unas cosas bien chéveres que también nos puedes contar. colaboramos, sí. Son como Sí, yo una los he sobremesa, visto. pero de ciego, ¿verdad? De todo. De Bueno, todo. Qué chévere. tenemos tres diferentes proyectitos que estamos Plataformas, trabajando a la vez. Sí, Qué chévere. sí. ¿Cómo, si un emprendedor o emprendedora está escuchando el programa cómo podría ser el approach primero sería una charla, cómo tú, ¿verdad? Para que la gente pueda realmente gozar de pensar y contemplar cómo subir evaluar su negocio y Sí. crecer. Usar las herramientas, seguro. Exacto. Ok, voy a poner eso en parking lot rápido para terminar los últimos dos que me faltaban, dale, para llevarlo hasta la Ave acción, María, ¿verdad? yo Pero siempre. lo ponemos en parking lot. Dale. No, pero la tercera es de esas ideas, escoger las mejores. Y eso significa, tú sabes, ser estratégico, decidir por dónde es que te vas. Ahí es que tú traes los chavos, la gente, etcétera. Y las pruebas. Ahí es que nosotros hablamos de prototipos, de como que hacer algo con esa idea, presentársela a alguien a ver si funciona antes de comprometerte. Y la última, para avanzar, es accionar, es cómo lograr que eso pase de la idea entonces a la acción, y es la parte de recursos. Aquí honestamente hay muchísimas, es la parte de manejo de proyecto, el manejo de producto. Es como tú armas el equipo y divides eso en fases y eres ágil, y son estas conductas de estar, tú sabes, hacer, si es un proyecto largo, como tú estás aprendiendo todas las semanas y mantienes el equipo en constante comunicación para que entiendas que estás aprendiendo a medida que se va, porque se ve de una manera al principio, pero puede que eso vaya Cambiando. moviéndose, y eso es importante porque la gente piensa que es como que la ideota, y no, tienes que picarle en cantitos y Sí.
cuál es tu punto de partida esa semana. Sí, yo he visto volviendo a lo tuyo. Sí, sí, no, yo sé que los 4 puntos que dijo parece sencillo, Mira, pero cada uno vamos a resumirlos para entender el problema. Exacto, entender entonces el problema. creas las ideas. De las ideas escoges las mejores y juegas con ellas, evaluar y experimentar con ellas. Y la última que es get it done, tú sabes, es el lograr que las cosas pasen. Y eso ya es la parte de accionar y accionar pequeño, tú sabes, ágilmente. Hay una cultura completa, una metodología que se llama Agile, que es ágil, que ahí es que tú aprendes a cómo manejar el proyecto nuevamente sin comprometerte con lo que querías al principio, sino ver todo como aprendizaje. Todas las semanas que estoy aprendiendo y dónde es que, por ejemplo, si tú tienes 3 semanas y tú vas viendo que está todo lo que te habías comprometido en la primera semana, hay algo que sigue aguantado y te pasa de semana en semana, hay algo ahí que hay que desbloquear. Y si no se puede desbloquear y te compromete el proyecto, elimínalo temprano. Pero no te enteres de esto a los 3 meses. O sea, eso es lo que es ágil. Sí, yo he visto mucha gente que también se ponen unas metas que no son alcanzables. La mayoría de las veces como que, si tú quieres llegar aquí, rómpela en pedacitos, como tú dijiste. Primero tengo que hacer esto, después de que llegue ahí voy al próximo, para llegar a ese final, porque mucha gente lo que tiene es problemas de llegar a la meta que sea. Sí, los baby steps que se mencionan en muchas cosas. Le dicen reverse engineering, es como tú de eso, pero sí, es como todo es pasitos. Y nuevamente todo es aprendizaje y tú estar open, dispuesto a darte cuenta de que lo que habías visionado se puede ver diferente y eso es pivotear, tú sabes, y no lo puedes coger personal, o sea, tienes que estar dispuesto a como decíamos al principio del programa, hay que pedir ayuda, it's okay, y hay gente pues que se dedica a solucionar, a ayudar. Genial al parking lot de cómo conseguir ayuda. Exactamente. Pues mira, yo usualmente en mi empresa quien atiende son esas empresas grandes, los bancos de la vida y las farmacéuticas y quien me pide ayuda, o sea, pero nosotros tenemos una alianza con Causa Local y Causa Local es una Ana María sí, exacto, pues Causa Local hace lo mismo, quiere disrupt para a estas empresas pequeñas, a estos empresarios. Y entonces, pues yo lo que tengo es una alianza con ellos y en todos los proyectos, porque Ana María es mi copilot, o sea, siempre hemos estado juntas. In fact, Ana María estuvo con Cybersecurity por un tiempo. So, yo lo que hago es que hago espacio para poder hacer programas con Ana María y poder llegar entonces a esos empresarios que posiblemente no tienen, tú sabes, el presupuesto para poder estar cogiendo un Seriously Creative, sino que entonces Ana María yo canalizo y hago mis espacios para poder apoyarla ella tiene eventos que hacen Ponce, ella se para y trae muchos empresarios para entonces yo poder estar con todos ellos a la vez y cositas así. Pero en realidad, el punto básico hay muchos talleres en incubadoras, aceleradoras, Exacto. Yo estoy en todas partes, pero o sea, como Seriously Creative que me llevan, ya sea Colmena o quien sea, me pueden encontrar, igual me escriben y yo veo cómo los puedo. Pero en realidad el funcionamiento y el proceso es el mismo. Entonces, básicamente para un pequeño empresario como para una super compañía multinacional, todos tienen que seguir estos pasos en algún mayor o menor grado. O sea. Sí, pero yo te diría que donde yo veo que es el hiccup, donde más fricción hay o donde no tienen tan claro a veces los empresarios y donde yo recomendaría que le pongan más intención es al entender el problema, no su negocio y producto, porque a todo el mundo le encanta, es como que, o sea, se enamoran de su idea, pero no están entendiendo cuál es el problema que resuelve. Primero que no entienden el problema que resuelve y tampoco están entendiendo, no los veo con una idea clara y te lo estoy diciendo de que trabajan en aceleradoras que ya les están dando par de miles de pesos, que llegaron a un premio, o sea que ya llevan tracción de 5 años y cosas, y todavía no tienen claro quién es lo que le llamamos el ICP, que es el Ideal Customer Persona. ¿Quién es ese cliente que tú, o sea, nada más de mirarlo, tú sabes que te va a comprar, o sea, y que se lo va a decir a otra gente? Porque entonces lo que hacen es que si no tienes eso claro, estás diluyendo todos tus productos y tus servicios a cualquiera que llega y en realidad tú tienes que saber quién es tu cliente, quién es el que tú entra por esa puerta y tú quieres que entren 100 de esos porque esos se venden solos. Tú tienes que tener eso claro.
Y antes de eso, tienes que entender cuál es el problema que resuelve para ellos. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? Que nuevamente no es el producto, no es el servicio. Y hay veces que ustedes tienen, o sea, que usted llega al punto que les dice, ¿sabes qué? Todo está como que en realidad el cambio tiene que ser casi 180 grados, o sea, donde tú seguías caminando y hacia donde tú ibas o por lo que tú creías que estabas, no era. Hay mucho O eso es lo menos. Principalmente, hay mucha gente que pivotea, pero sí, hay muchos que tienen que cancelar el proyecto o sencillamente se dan cuenta que la idea no era. Mucho pasa eso cuando no hacen la tarea completa de verificar la competencia. Ayer mismo estuve en una aceleradora y los jueces en una de las preguntas les dijo, ven acá, tú te has puesto a pensar que venga que tiene no completo tus servicios, pero que le dé con expandir, porque ellos tienen todos los millones del mundo, expandir otra vertical y ahí te comen. Y poder atender. Y es como que, o sea, tienes que entender quién es el entorno completo de quienes compiten contigo. Y eso de que yo soy mi mejor competencia. No. O sea, no, discúlpame, no. Yo creo que todo el mundo me tiene. O sea, tú tienes que tener un sentido de persecución. De estar pendiente a que todo de alguna manera, tú sabes, esté encima tuyo. Para mí que sí, que debes de estar psycho. Tengo una pregunta porque tú te dedicas dices que tienes los clientes grandes, ¿verdad? Pero también has ayudado a muchos emprendedores más pequeños. Que, by the way, eso es lo que paga mi sueño. Mi sueño es impacto social 100%. Esto es lo que está pagando el sueño. Pero yo por aquí voy. El cambio... Hay mucha gente que resiste el cambio, ¿verdad? Y entonces la pregunta para mí es, ¿tú ves ese miedo o en las empresas grandes al igual que en las pequeñas? No sé, es como, creo que es como, no quieren cambiar la forma en que lo hacen. ¿Es algo real o no? En las empresas grandes... yo te diría que no es tanto miedo, es sencillamente, por ejemplo, la palabra del pasillo es así, es que siempre se ha hecho aquí. Exacto. Es comodidad, no es tanto miedo. Si tuvieran miedo, salirse del comfort zone. Si tuvieran miedo, estarían entonces probando cosas nuevas. Serían más atrevidos. Serían más atrevidos. Empresas que tienen ese sentido de persecución son los que constantemente tienen laboratorios de probar cosas nuevas, de probar ideas, tú sabes, probar cosas, darse cuenta si esto no funciona y tienen la innovación corriendo todo el tiempo. Y innovación quiere decir que no estás apagando fuegos todo el tiempo. O sea, porque si estás apagando fuego estás en el espacio táctico. Sí, o sea, se te va toda la energía por ahí. Pero los que mejor hacen esto son los que están apagando fuego, pero sacan espacios y sacan equipos, cross-functional teams para proyectitos, para probar. Dame los 2 días para que piensen a ver si pueden desarrollar esta idea nueva. O sea, ese tipo de pensamiento, en montar incubadoras internas, aceleradoras internas, es lo que es donde tú verdaderamente te das cuenta si una empresa está comprometida con esa innovación. Y tienen miedo, porque puede que tengan miedo, pero un miedo positivo, tú sabes, tú no quieres estar cómodo. Los empresarios pequeños ya son mucho más ágiles, son atrevidos, porque están emprendiendo. Me encanta trabajar con ellos, pero lo que sí me pasa a veces es que se ponen testarudos o testarudas, porque están enamorados de su idea y entonces el feedback es el issue, tú sabes, el cómo darle feedback de una manera que es como que lo cogen personal. Oye, y by the way, te estoy hablando aquí de la baqueta, pero yo soy una persona extremadamente estructurada. Se me hace difícil el cambio, tú sabes, y se me hace difícil en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero estoy clara de eso, o sea, y respiro profundo y brego con eso porque sé que es necesario. Sí. Pero sí, veo mucha gente que tienen estas ideas y entonces pues no saben cómo recibir esos feedback. Y ahí es que entonces se te va la guagua, porque tenemos todas estas herramientas, mentorías, gente disponible. Y no valen de nada. Un Raúl Palacio con el que acabo de estar hablando, que tiene un invento nuevo, tú sabes, de cómo ayudar a que esa parte financiera, tú sabes, la tengan más clara las empresas, que es, oye, igual, nuevamente me incluyo. Y yo creo que es porque no nos enseñaron. Las escuelas debieran de empezar a formar lo que son, tú sabes, esa confianza en manejar finanzas desde temprano, no matemáticas. Sí. Es como los budgets, un proyecto, cosas así. Por eso es que ahora tú vas a estas aceleradoras e incubadoras y el talón de Aquiles de todo el mundo es la parte financiera.
porque no la tenemos. ¿Qué cosa? Entonces, tanto cálculo y Ay. tanta geometría que a la hora de la verdad porque no es necesariamente. práctico. O sea, aprendimos todo eso, pero nunca se convierte en algo práctico. Como los proyectos, entonces, ¿cómo utilizar ese cálculo en algo real? Tú sabes, ahí es que, por eso es que digo que la mentoría viene tan bien, porque nos está ayudando en esos gaps que quizás nos faltaban, pero tienes que estar abierto a recibir, igual a dar, tú sabes, y colaborar con otros, porque si hay algo que yo he visto mucho es que del aprendizaje más grande es cuando montas grupos de empresarios y ellos hablan entre sí y se dan cuenta que todos estamos en el mismo bote. Y de que, pues, por ejemplo, si nos juntamos, que maybe podemos hacer algún tipo de partnership o colaboración, como yo hago con Causa Local y con María José. Y yo estoy clarísima que nuestros valores son los mismos. O sea, es como que ya eso está establecido. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, ¿qué tú quieres? Tú, yo, y nos juntamos y colaboramos y aceleramos. O sea que las buenas noticias son que estamos hablando de nuevas formas, ¿verdad? Y modelos de pensamiento para a favor de los emprendedores, de las empresas más grandes, para crear cambios y seguir innovando. Y te felicito por llevar adelante ese proyecto, porque yo creo que con tu trabajo vemos mucha gente fortaleciendo su estilo de trabajo y sé que... Y no te aburre, y no nos aburrimos. No me aburro y echamos para adelante el país. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Angie de Seriously Creative. Otro día regresas porque se nos quedan temas por seguir hablando. Gracias por haber estado y gracias a todos por habernos acompañado. Nosotras volvemos la semana que viene. Feliz semana.